Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Javier Ruescas. Yo soy Andrew Klein y esto es... Sí lo digo. Sí lo digo. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, ¿no? ¿Estás contento hoy? Estoy muy contento hoy, estoy muy contento. Estás muy alegre. Estoy muy contento, muy feliz. ¿Por qué estás alegre? Pues porque hoy tenemos una invitada otra vez, pero una invitada que es para mí muy importante porque es una de mis mejores amigas, porque nos conocemos desde hace no sé cuántos años, ya desde el instituto, y es una profesional, una psicóloga como la copa de un pino. ¿Ella es? Ella es Nadia Verodia, psicóloga profesional. Y buena persona. Muy buena persona, ¿Cómo muy buena estás? gente. ¿Cómo estás? Pues muy contenta de estar aquí con vosotros en Sí lo digo. Y nada, la verdad que emocionada por estar con vosotros. Ha estado practicando, ha estado mirando los vídeos y ha estado escuchando los podcasts de antes para hacerse una idea de qué iba este rollo. Es que esto, es poner a la gente en una tesitura que nunca se ha encontrado a veces. Es verdad. El otro día con David, ahora con Nadia, son personas que a lo mejor pues nos han puesto un micrófono a grabar antes. Ella está acostumbrada porque ella ha participado en congresos y ha tenido que hablar de temas suyos y demás. O sea, que hablar en público lo tiene medio dominado. Pero ya. esto es la radio, esto es otro tema. Bueno, eso no es la radio. Bueno, ¿cómo estás, Nadia? ¿Estás contenta? ¿Estás tranquila? Tranquila, no te creas. En 5 minutos se relaja. Sí, totalmente. Sí. Bueno, yo tengo que decir que a Nadia la conocí, obviamente, a raíz de Andrés. Uh-huh. Y fue de las primeras personas con las que yo hablé, aparte de con Andrés, del tema que vamos a tratar hoy, que es pues de la salud mental, del psicólogo, y de una manera como mucho más concreta, ¿no? O sea, no de decir, ay, pues es que los psicólogos, pues que no, sino ya con dirigiendo... una profesional directamente sobre este tema y más en la época que estamos viviendo ahora, claro. Sí, y de hecho ya te digo que a mí me ayudó mucho hablar contigo porque, para empezar, tienes una edad similar a la mía, a la de Andrés, obviamente. Vamos, que somos del mismo año. Por eso, y entonces hablar con alguien que entiende tanto esa situación y que al mismo tiempo te comprende como por edad es algo maravilloso. Entonces por eso te hemos invitado, porque a ver, desde el principio quisimos hablar de este tema. El día que salió el viaje a Cantabria de Navidad en el que salió a grabar este podcast, lo primero que dijimos fue tenemos que hablar de salud mental y tenemos que pedirle a Nadia que venga a grabar un programa sobre salud mental. Sí, porque es un tema que es muy importante, que ahora cada vez menos, ya nos lo dirás tú, está estigmatizado. Pues, está menos estigmatizado, pero que ahí sigue. Así que yo creo que esa es la primera pregunta, Nadia. Exacto. ¿Cómo ves tú desde dentro la profesión y esto del tema de la salud mental? ¿Cómo lo ves desde dentro, pero también cómo lo interpretas desde fuera? Bueno, pues yo creo que es verdad que existe todavía, ¿no?, un estigma en la salud mental. Yo creo que ese estigma tiene que ver un poco con los estereotipos, ¿no?, que tenemos de las personas que tienen un problema de salud mental. Y yo creo que está muy motivado por ciertas noticias, ¿no?, que escuchamos ¿no?, en los medios de comunicación. La manera en la que lo tratan, que es más para el clickbait y para clickbait. Muy bien. Va corrigiendo. Eso es. Sí. Y bueno, que tiene que ver un poco también con esa visión que tiene la sociedad a veces, ¿no?, que es bastante dura en el tema del lenguaje, ¿no?, y cómo consideran a estas personas con un problema de salud mental. Y además es que depende un poco de la cultura del país, porque en España sí que poco a poco yo creo que ese estigma se está perdiendo y se está viendo como normalizado que una persona necesite ir al psicólogo, que una persona necesite, no porque esté loca, que es lo que se concebía antiguamente, sino porque esa persona se está enfrentando en un momento de su vida a determinadas situaciones que por sí sola no es capaz de hacerlo. Entonces el psicólogo no te va a dar, no va a ser la solución la panacea para todo, pero sí que te va a dar herramientas para poder gestionarlas. Sí que en otros países... Tú me lo vas a confirmar, pero yo creo que en Argentina, por ejemplo, hombre, claro, rara es la persona que no va al psicólogo. Se considera Argentina... súper normal. O en Estados Unidos es rara la persona que no va al psicólogo. En Argentina lo que te preguntan es ¿por qué no vas al psicólogo? Aquí en España te preguntan ¿por qué vas al psicólogo? ¿No? Que es también un poco la cultura de cada país, pero no sé, yo creo que de una época para acá sí que es verdad que se ve como con más respeto, se ve con más más normalizado. Sí, así lo ves tú, ¿no? Yo creo que es verdad que estamos aumentando mucho la visibilidad de este estigma, ¿no? Y de que, bueno, de que todos podemos tener en algún momento de nuestra vida un problema de salud mental. Claro. Lo que pasa es que no sé si hace poco habéis visto en el Congreso
¿no? Sí, Cómo claro. han salido hablando de salud mental y todavía nos encontramos, ¿no? con personas que todavía tienen discriminación, ¿no? y bastantes barreras a la hora de hablar de salud Pero mental. son personas que se les abre la boca mucho en ese momento porque es como, "Oh, tengo que llamar la atención", pero Ujú. luego automáticamente el mismo día tienen que pedir perdón públicamente porque los jefazos de arriba le han Pero dicho, nene, entonces te has eso, pasado. pero ¿y qué más da? Eso es lo que significa, es lo que está diciendo Nadia, que es que hay un estigma enorme. También te digo que no sé si es por diferente generación o por también, pues imagino que el lugar en el que vives, etcétera, pero que cuando Errejón habló sobre la salud mental y lo importante que era, ¿no? Era Errejón, Ujú. y alguien le gritó, vete al Vete al médico. O médico. sea, pero vamos a ver, pues claro que si lo necesito voy a ir al médico y con orgullo y sin ningún problema. Mira, yo no había ido al psicólogo hasta este año. También te preguntaremos ahora sobre el tema de la pandemia, porque yo creo que eso ha, vamos, lanzado por las nubes a las personas que hemos querido ir al psicólogo, porque una cosa es gestionar el día a día, que más o menos vas haciendo equilibrio según como tus capacidades, ¿no? Pero cuando llega algo tan grande como puede ser la muerte de un familiar o de alguien cercano, o una pandemia mundial, estar encerrado no sé cuánto tiempo en tu casa, Mm. tal, eso desequilibra a cualquiera y al principio crees que lo llevas bien, pero llega un punto en el que te das cuenta de que tiene unos efectos secundarios y que están ahí, que van cargándote y que tú solo no puedes gestionar. Y ahí es donde entra el papel del psicólogo. ¿Tú has notado un cambio entre antes de la pandemia y la situación actual? Yo creo que sí, sobre todo porque todos hemos tomado conciencia de la importancia, ¿no? de la salud mental. Como tú dices, es decir, de repente nos llega una pandemia y ya con todo lo que teníamos que trabajar, ¿no? con nuestras propias vidas, de repente nos llega una situación totalmente de incertidumbre, de ansiedad, de miedos y muchas personas pues no hemos sabido hacerlo, ¿no? Poder un poco adaptarnos a eso. Entonces yo creo que gente ha visto ahí la necesidad de poder pedir un apoyo, ¿no? y una ayuda a profesionales relacionados con la psicología. Yo creo que sí que ha habido un repunte de atención, de hecho también se hicieron dispositivos en diferentes zonas de España para ayudar de forma psicológica en la Y por pandemia. teléfono, ¿no? Sí, por teléfono, por online también, De es hecho, tú decir, participaste. sí, estuve en uno en el Colegio Oficial de Psicólogos de duelo, ¿no? En personas que Sí. por COVID. Entonces sí que se pusieron en marcha esto, pero todavía es insuficiente, ¿no? La gente que va al psicólogo que pide esa ayuda, ¿no? Todavía Bueno, existen miedos y una de las reticencias. cosas de las que se hablaba en el Congreso esta semana con Errejón era que una de las peticiones que hacía era que se necesitaban más psicólogos en la sanidad pública, que no Mm. había suficientes para abarcar, porque en la sanidad pública tú si necesitas ir al psicólogo, porque no te puedes permitir un psicólogo privado, Ujú. ¿cada cuánto puedes ver a ese psicólogo? ¿Una vez cada 3 meses? Bueno, y ya no solo eso, ¿no? Sino el tener que empezar a ir al psicólogo tiene una lista de espera bastante elevada, porque ahora están los datos, ¿no? Se están moviendo mucho. Voy a bailar seguramente en el dato, pero bueno, yo creo que era un 5,1 de psicólogos por cada 100.000 habitantes. Es que es Madre una mía. pasada. Es totalmente insuficiente para todos los problemas que hay de salud mental hoy en día. Sí. Entonces, sí, yo pienso que la psicología debería ser para todos y para todas, ¿no? Y yo creo que no debería ser un lujo el poder tener una atención psicológica. Es que no es un lujo otro tipo de médicos que se encargan de que estés bien, y al final es que estar bien de la cabeza es lo que te hace funcionar en el día a día Sí. contigo mismo y con las personas que quieres. A mí hay frases que se me quedan de estas así que se ven por Instagram y tal, de las de ve al psicólogo para que no hagas ir al psicólogo a todos los que tienes a tu alrededor, porque Sí. al final, ostras, tu forma de gestionar tu día a día, tu trabajo, tu forma de ser, etcétera, también afecta a los demás. Entonces, cuando tú estás yendo al psicólogo y dices, mira, voy a apostar por trabajar la salud mental, que no es un estigma, sino todo lo contrario, es que es necesario, Sí. también estás ayudando a la gente que más quieres a tu alrededor, ¿no? Y luego que es una cosa que es un derecho, es decir, cuando vemos lo que es la salud, ¿no? La salud en general, es aquel estado de bienestar físico, Emocional, psicológico, social, ¿vale? No tanto
que no tengamos enfermedades o afecciones. Es todo. Sino un todo. Sí. Y ese todo muchas veces se nos olvida, ¿no? Sí. Se nos olvida esa parte psicológica. Es como Sí. que no es tan importante. Y que también hay gente que dice voy al psicólogo y pensando que ya va al psicólogo esa horita a la semana, ya piensa que ya está todo hecho, pero también hay una parte de trabajo personal que tú tienes que hacer fuera de esa hora que el psicólogo o la psicóloga, dependiendo del tipo de terapia que esté llevando a cabo contigo, por lo que tú necesites, sí que te puede poner una lectura, te puede poner a escribir un diario. Si tampoco haces tú esa tarea ni haces ese esfuerzo, no vas a conseguir nada. No, obviamente. O sea, yo que he estado yendo hasta hace muy poquito, yo no sabía a lo que me enfrentaba. Tengo que decir que, bueno, si hay alguien aquí que nos está escuchando que dice, ay, pues yo me lo estoy planteando. Mi situación fue la siguiente. Para empezar, yo no tenía ni idea de qué tipos de terapias existían. Y ahora quiero que tú nos lo expliques un poco mejor porque va a ser más interesante. Pero yo elegí la conductual, ¿no? Se llama. La... Conductista Cognitivo-conductual. o cognitivo-conductual. Eso fue maravilloso porque yo necesitaba herramientas para gestionar pues lo que estaba viviendo, lo que estaba pensando, la manera de trabajar. Y la forma en la que lo hizo mi psicóloga, que se llama Araceli, fue a través de lecturas, y aparte de pues los encuentros semanales para ir hablando. Y esas lecturas tenían unos ejercicios, y esos ejercicios los he ido haciendo y los sigo haciendo ya. Los he interiorizado, muchos de ellos, y mentalmente tomo nota de todo lo que tengo que hacer, Sí. pero es verdad que eso es lo de que cuando te encuentras en una situación de tensión o de estrés, te reconoces, ves cómo se aumenta las pulsaciones, te notas más con la temperatura más elevada, empiezas a subir la temperatura, la voz, perdón, y entonces ahí dices, oye, espera, me está ocurriendo esto, ¿qué tengo que hacer para gestionar este momento? Y yo decía el otro día a la psicóloga, a Araceli, oye, pero es que claro, cuando tú estás en ese momento de tensión, sea el que sea, se te olvidan todas estas herramientas. Y dice, claro que se te van a olvidar, no pasa nada porque somos humanos. Pero cuando termina ese momento, tienes que reconocerte y ver qué es lo que has hecho, cómo debes gestionarlo la próxima vez que pase, y poco a poco pues lo vas haciendo. Pero háblanos tú de eso, de los tipos de terapias que hay y tal. Pero yo creo que cuando además buscamos un psicólogo o una psicóloga, esto es una cosa que nos tenemos que plantear. Nosotros no tenemos solo una orientación, hay diferentes orientaciones en la psicología. Y cada profesional elige o se forma en aquella con la que se siente más cómodo o con la que en ese momento pues le identifica, ¿vale? Tenemos varias, así por poner algunas, ¿vale? Pues tenemos la orientación que tú comentas, la cognitivo-conductual. Luego tenemos otra que es la sistémica, que trabaja más el sistema de las familias, Las relaciones. las relaciones, eso es, gracias. Y luego tenemos también pues la psicoanalítica, que también es otra opción, o también la humanista. Depende un poco del psicólogo y de la orientación que más, como os digo, más se identifique, y también nuestras necesidades. Es decir, yo como persona tengo unas necesidades y tengo una forma, ¿no?, de actuar o de afrontar pues los problemas que me vienen y unas fortalezas. Entonces, por eso yo creo que es importante, ¿no?, el poder elegir el profesional con el que más cómodo te sientas y con la orientación con la que más creas que te puede ayudar. Entonces, yo creo que lo inicial es un poco conocer estas orientaciones y ver con cuál te identificas mejor. Y luego también el hecho de conectar con esa persona a un nivel... Tener feeling. Sí, tienes que tener un feeling. Te da la sensación de que estás hablando con una persona muy cercana, incluso casi te da la sensación de que es un amigo, pero no puedes olvidar que al final es una relación profesional, de salud, etcétera. Pero es verdad que tienes que sentir esa seguridad a la hora de hablar, a la hora de expresarte, a la hora de contar tus cosas, que esa persona responda como tú necesitas que responde, no que te dore la píldora, eso no tiene nada que ver. Tiene que ver con que en el momento de expresarte y de que te escucha, tú sientes que realmente te está escuchando y no solo está tomando notas. Y es verdad que a lo mejor yo tuve mucha suerte y desde el primer momento conecté con Araceli, ¿no?, en mi caso. Pero ¿a ti te ha ocurrido con algún paciente que no has conectado y él te lo ha dicho o tú misma se lo has tenido que decir? ¿O cómo funciona eso? Porque imagino que también el palo de ay, no, es que no conecto contigo, ay, que... No, porque imagínate que yo no llevo a conectar con Araceli, qué vergüenza. Bueno, pues es que no me gusta mucho esta terapia. Y no me tiene que dar vergüenza, claro, pero para eso he ido a terapia, para Claro. que ese tipo de cosas no den vergüenza, sino, oye, estoy en mi derecho asertivo de decir, oye, muchas gracias, pero Esto no es no lo es que lo estoy que busco. buscando, claro. A ver, yo no tanto como profesional, sino como persona que ha acudido a un psicólogo o una psicóloga. Es decir, nosotros también vamos, ¿no? Que yo creo que esto es una cosa que incluso yo tenía prejuicios, cuando me planteé la idea de que necesitaba ayuda, ¿no?, busqué varios psicólogos para ver qué tal me encontraba. Empecé a ir hacia esas terapias y yo me empecé a dar cuenta que, a pesar de que era la orientación con la que yo me sentía cómoda,
esas personas no conectaba, no tenía esa confianza, eso que tú me cuentas, ¿no? De sentirte cercano y cercana a esa persona, no lo tienes. Entonces yo empecé a buscar, seguí buscando, alguna vez pensé incluso un poco en abandonar, os lo tengo que reconocer, pero finalmente encontré una psicóloga con la que sí que me sentí muy cómoda y empecé a vincular, ¿no? Y a sentirme comprendida. Y yo creo que eso me ayudó mucho en mejorar en aquellas cosas que yo necesitaba mejorar. Es elemental. A veces me dicen, no, es que la psicología no es para mí. Bueno, vale, puede ser. Pero ¿y si intentas probar otro profesional, ¿no? Y no tenemos miedo a decir cambio de profesional y busco otro con el que me sienta realmente cómoda y cómodo con esa persona. Como profesional, si me ha pasado alguna vez, sí he notado en alguna ocasión que no estaba vinculando bien con esa persona. Me notaba mis propias reticencias o mis propias barreras. Es algo que también como psicólogos nos tenemos que trabajar nosotros también y ver un poco cómo podemos mejorar en esas vinculaciones con las pacientes o usuarios o usuarias o clientes, que se llama diferente. Claro, ese es otro tema, los términos, ¿no? Que se utilizan, ¿no? El estar enfermo, el paciente, el cliente. O sea, yo imagino que todos los prejuicios al final también se construyen con el vocabulario y tenemos que constantemente pues un poco reubicarnos Sí. o actualizar, ¿no? Para que no pase eso. Ese es uno de los temas que vosotros más trabajáis vais a congresos, os dais cuenta de cómo evoluciona pues eso, la sociedad junto con el vocabulario y cómo lo gestionáis. O sea, de repente decís, oye, esta palabra empieza a estar mal vista, cambiamos, o cómo es. Bueno, yo creo que en la psicología ha habido términos que se han ido, no sé si, bueno, alguno que podemos ver, ¿no? De problemas de salud mental. Por eso yo siempre digo personas con problemas de salud mental, no una etiqueta, ¿vale? Pues yo soy bipolar, nadie a la bipolar, nadie a la esquizofrénica, nadie a la depresiva. Ojo con esas etiquetas, porque al fin y al cabo no es una etiqueta tener un problema de salud mental. Y eso tenemos mucho riesgo y los psicólogos y psicólogas sí que nos damos cuenta, ¿no? De la importancia del lenguaje. El lenguaje nos marca mucho nuestra forma de comportarnos, de pensar incluso, ¿no? De sentir. Entonces necesitamos no etiquetar a las personas. Las personas son personas que tienen problemas X, no son ese problema en sí. Claro, yo también eso lo atribuyo en el mundo de la psicopedagogía, que no dices una persona con o una persona TEA o una persona con TDAH, sino que hay una persona que presenta un TDAH que puede ser de mayor o menor nivel. Y a nivel legal también se ha modificado ese tipo de etiquetas. Antes eran personas minusválidas y claro, realmente no son menos válidas. Personas con discapacidad no son personas menos capacitadas, son personas que presentan una diversidad funcional porque la manera de funcionar que tienen es diferente a la que técnicamente debería de ser la norma. Poquito a poco yo creo que también esta conciencia y esta empatía con el otro está haciendo que la sociedad y el ámbito legislativo y gubernamental también esté cambiando un poquito y se está abriendo un poquito más en este sentido vamos a hablar con respeto y con pies de plomo de las diferentes situaciones a las que nos podemos enfrentar, porque es lo que tú dices, porque no tenemos que etiquetar a nadie porque tenga o no tenga, o sea o no sea. Desde luego. Veo ahí que tienes una noticia Sí, marcada. porque, por ejemplo, lo hemos hablado muchas veces nosotros también, el hecho de que a la gente joven siempre se habla de la connotación negativa, de no trabaja, no estudia, solo quiere salir de fiesta, solo se emborracha y siempre hemos sido siempre como los olvidados de la sociedad, ¿no? Nos hemos centrado mucho en la gente adulta y en la gente más pequeña, pero están ahí los de en medio como el hijo mediano. Está ahí. Pero muchas veces también tiene la noción de es que no me están haciendo tanto caso como a mi hermano mayor porque mi hermano ya es mayor, tampoco me están haciendo tanto caso como a mi hermano pequeño porque necesita más atención. Generación tras generación se va repitiendo eso, pero Eso es verdad que nuestra generación no es que seamos unos lloricas, pero es que hemos vivido dos de las mayores crisis mundiales. Somos la generación mejor preparada y la generación menos explotada. Entonces, en ese sentido. Claro, entonces aquí tenemos noticias como la de que repuntan, ¿no? Durante la cuarentena los jóvenes atendidos por ansiedad, que encontramos, hay varias noticias en cuanto pones en Google el tema, que a lo mejor que la depresión ha crecido un montonazo. Los jóvenes, la cuarentena y esta pandemia. Ojo, Es que nosotros lo hemos dicho muchas veces. Ya,
porque también salen sobre todo el tema todas las fiestas ilegales, sale mucha gente que son fiestas ilegales con gente muy joven, pero también nosotros, si empezamos a recapitular un poco y nos vemos con 18 años o con 17 años recién empezando la universidad, que no podemos salir, que no podemos relacionarnos, que nos tenemos que meter en casa, que estamos todo el día delante de un ordenador que estudiando, no podemos ligar, que no podemos ligar, que no podemos mantener relaciones sexuales, que es el momento de plenitud sexual donde empiezas a reconocerte a ti sexualmente. Ojo. Claro, a mí también me hubiera gustado verme en esa dicotomía y decir, lo hubiera hecho porque yo mismo dudo de mí mismo. Y digo, pues es que sí. Es que en ese momento lo necesita. Si ahora yo hay veces que digo, tengo unas ganas de salir de fiesta, que me muero, pues críos de 16, 17, 18 años, ¿qué van a hacer si no? Claro. Yo creo que son los grandes olvidados. Totalmente. Es decir, además ahora mismo solo se habla de ellos para cosas negativas. Lo que tú dices, ¿no? Pues, una fiesta, no sé qué. Bueno, aquí yo tengo que lanzar una lanza a favor de la gente joven porque no se oyen todas las demás noticias. ¿Vale? Ni se oye todos los problemas que tienen ellos de salud mental bastante graves y no se da la importancia necesaria ni se habla de ello. Yo creo que, como dices, vamos a ponernos en la situación de tener 18 años y tener una situación de pandemia, donde lo más importante en ese momento son los iguales, donde estás teniendo cambios, asunción de responsabilidades, cambios de roles y de repente se te paraliza todo eso y tienes que adaptarte. Sin comprender, sin que ninguno comprendemos, pero mucho menos si en ese momento tenías grandes expectativas y de repente todo se va. Yo creo que tenemos que atender a la población joven, tenemos que darle sus espacios y sobre todo el ser más considerados, ¿no? Y empatizar un poco más con estas situaciones que viven los jóvenes. Yo muchas veces escuchaba el curso pasado cuando estaba haciendo clase y tenía niños y niñas que se estaban preparando a la selectividad. Y estaban, con perdón de la palabra, acojonados porque decían, a ver, es que no llevamos el mismo ritmo que el curso pasado, la gente de segundo de bachillerato, y encima la selectividad la cambiaron de fecha 3 veces. Claro, y tenían la ansiedad de todavía no sé ni dónde la voy a hacer, ni cómo va a ser con todo el tema, la mascarilla, el hidrogel, el tal, la separación, con un calor de 40 grados en Madrid, llevando la mascarilla para hacer exámenes de selectividad donde te estás jugando el acceso a la universidad. Estaban muy acojonados, entonces muchas veces yo lo que hacía era simplemente escucharlos, venga, desfógate, no pensad que nos lo van a poner tan difícil, porque no habéis tenido ni los mismos recursos, ni el mismo timing, ni la misma programación, tienen que ser más flexibles, es que me han cambiado la fecha de la selectividad 3 veces, o sea, el nivel de ansiedad que tienes tú en segundo de bachillerato con la selectividad, que encima se te junta con una pandemia, a mí de verdad que se me partía el corazón escucharles, porque estaban con un nivel de ansiedad muy fuerte. Y luego la situación laboral, o sea, es decir, la situación formativa, ¿no? Como ahora mismo con la semipresencialidad que hay, ¿no? Andrés, tú de eso sabes más que yo, pero yo creo que es una situación todo el tiempo de tensión y de ansiedad. Y volviendo a lo de la connotación negativa, por ejemplo, cuando salió que la Universidad de Valencia iban a tener que hacer los exámenes presenciales del primer cuatrimestre y ellos decían, es que no queremos hacer los exámenes presenciales porque somos muchísima gente dentro de y en diciembre o en enero hace frío para tener las ventanas abiertas. La cantidad de profesores y la cantidad de alumnos que han tenido que estar el primer y parte del segundo trimestre en las clases con abrigo porque la calefacción estaba puesta pero había que ventilar 24/7, era muy fuerte y la gente lo único que decía es que son unos vagos porque lo único que quieren es estar en casa con el ordenador para poder copiar. Sí, yo creo que de verdad que se lanzan muchas acusaciones a la gente joven y no se ve de verdad el problema que están teniendo. O lo que decís, la parte social que es tan importante en estos momentos y no se está contemplando, que estas personas están muchas solas, aisladas y claro, necesitan también esa parte social, ¿no? Con cuidado y respetando las medidas, pero yo creo que no se está teniendo en cuenta. Y con el tema de la pandemia, ¿tú te has encontrado con un cambio en la manera de atender a las personas que van contigo? ¿Cómo, o sea, es presencial, con algunas sí, otras no? ¿Cómo ha sido ese cambio? Porque claro, también habrás notado la diferencia. Bueno, la verdad que fue caótico inicialmente. O sea, yo creo que todos, ¿no? Hemos vivido eso. Entonces, inicialmente fue muy caótico. Luego empezamos a utilizar, ¿no? Pues en mi caso, que trabajo en un centro de rehabilitación psicosocial por las mañanas. Luego por las tardes tiene su propia gabinete. Su propio gabinete, claro, privada, ya por entonces su cuenta. estoy un poco pluriempleada. Muy Entonces, pues eso, teníamos, ¿no? que utilizar pues el teléfono. Inicialmente fue el teléfono. Luego ya empezamos a crear pues las videollamadas, el atender online.
el atender durante todo el tiempo, incluso atendiendo incluso cuando eran festivos, ¿no? Yo recuerdo... me acuerdo de Nadia preguntarnos, por ejemplo, a Bea, un besito, Bea, a Bea y a mí por un grupo de WhatsApp que tenemos los tres, preguntándonos por recursos que podía utilizar ella en los grupos de WhatsApp con los usuarios y usuarias que tiene, por ejemplo, en plan, necesito trabajar esto, ¿se os ocurre alguna idea, por favor? Claro, incluso les hago de sujetos de experimentación. Sí, es verdad. Para eso sí, Confirmo. Sí. Entonces, sí, yo creo que ahí, además, fue muy, muy clave la creatividad, ¿no? Ser creativo, ser imaginativo, estar ahí y apoyar en esos momentos tan difíciles que fueron para todos. Sí. Así que yo sí que creo que ha habido un cambio. Hasta ahora se ha puesto muy, ¿no? muy de moda o muy en auge, ¿no? El tema de la telepsicología, ¿no? Y atender de forma online. Yo creo que es un paso importante porque está ayudando, utilizando los métodos necesarios y demás, pero creo que es una gran ayuda para todas esas personas que están aisladas o que no pueden venir por tema de ser personas de riesgo a las consultas, esencialmente. ¿Y has notado que a este tipo de telepsicología que has dicho, los jóvenes se adaptan más rápido o los adultos, o en realidad de todas las edades es fácil o cómo? Yo creo que sí que hay un cambio generacional, es decir, la gente más mayor tiene alguna dificultad más, pero no todo el mundo, es decir, hay mucha variabilidad. Hay gente mayor que nos da 100 vueltas a los jóvenes, gente joven pues que le cuesta un poco más. Yo lo que sí que creo que hay que acercar las tecnologías a todo el mundo. Es decir, lo que no puede ser es que una persona porque viva en X lugar de España que no tiene las mismas condiciones que tenemos aquí en Madrid, no pueda acceder a una ayuda, a un apoyo necesario, ¿no? Yo sí he visto ahí un cambio en ese sentido. Claro. Entonces, a ver. Recapitulando. Espera, lo mismo hay alguien aquí que está escuchando y dice, ostras, pues a mí este tema de ir al psicólogo siento que lo necesito, que me va a hacer bien y yo desde aquí, vamos, nosotros todos le animamos a ello. En caso de que quisieran ir contigo y hablar contigo y conocerte y a lo mejor, pues si vinculas con él, pues pa'lante con ello. Una cosa importante cuando Nadia empieza o tiene un paciente, un usuario, una usuaria que quiere trabajar psicológicamente con ella tiene una entrevista previa con esa persona para ver si están en el mismo mood o no. ¿Y qué me interrumpes, Andrés? Yo te quería preguntar, no, cariño, pero que yo quería hacer, pues esto, bueno, pues eso, te quería preguntar, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo lo gestionas tú? No sé, dejamos aquí debajo un contacto porque de verdad que... Sí, pondremos la web también de conocemos ella, a gente que ya está yendo Nadia, con ella, que es maravillosa y que lleva un montón de años pues trabajando. Entonces aquí es un poquito de publicidad porque decimos, oye, mira, si es buena y se lo merece, pues ¿por qué no? Cuéntanos. Bueno, yo creo que lo primero es informarse, ¿no? Entonces por eso os dejo mi web para que veáis un poco la forma en que tengo de trabajar. Yo lo que suelo hacer es una entrevista primero telefónica, ¿vale? Para ver un poco que yo les explique, ¿no? Cómo trabajo y qué es lo que esas personas necesitan en ese momento y si yo se lo puedo dar. Yo creo que una cosa importante es también reconocer como profesional, ¿no? Que si yo no soy la persona adecuada, poder darles la ayuda necesaria o que busquen, ¿no? Otra persona que sí que les pueda ayudar. Entonces yo a eso sí me comprometo. Y luego ya, pues depende de lo que ellos quieran. Yo tengo la parte online y la parte presencial, entonces lo que en ese momento esa persona necesite, se lo proporcionaré, nos conoceremos y veremos a ver si hay esa vinculación y esa conexión y empezaremos a trabajar. Y como decíais antes, muy importante el trabajo personal. La tarea. Va a haber miedos, ¿no? Porque inicialmente vosotros sí, ¿no? Me comentaba Javier, ¿no? Su experiencia. Inicialmente hay miedos. Bueno, hay miedos porque es que encima tienes que enfrentarte a ti mismo, tienes que apuntar cosas que a lo mejor no quieres sacar o quieres hablar. Ya no es hablar con la otra persona que está ahí, sino hablar contigo mismo y marcar una serie de puntos que no te gustan, con los que no estás cómodo y que tienes que sacar para luego pues ir corrigiendo pues comportamientos o formas de pensar y tal. Y es verdad que es una tarea, ojo, hasta que vas liberando eso. A mí también me ayudó mucho hablar con Andrés. Andrés es una persona que además de haber ido al psicólogo yo y tal, al psicólogo. No es todo lo contrario a juicioso. O sea, yo le hablaba, le contaba algunas de las cosas que había comentado con la psicóloga y cómo estaba pues algo parte de la terapia. Oye, pues estoy haciendo esto, no sé qué, fíjate cómo esto lo habría
había hecho de esta manera, pero lo estoy intentando corregir y tal. Y eso ayuda mucho. No estigmatizarlo hasta el punto de que nadie a tu alrededor sepa que vas al psicólogo. O al revés, sentir la comodidad de decir, oye, pues mira, yo estoy yendo y me está viendo muy bien por esto, por lo otro, ¿no? Eso es parte de... Para mí ha sido parte de los deberes. Es como a la hora de escribir el que te empiecen a leer, ¿no? Es quitarte esos miedos, sí. Yo tengo que decir que mi experiencia con el psicólogo fue pues por lo mismo que ha dicho Javier, porque te tienes que enfrentar a ti mismo y hay veces que hay cosas que no quieres ver o que no quieres verbalizar o que no quieres ser consciente de ellas. Para mí, yo estuve un año yendo al psicólogo y fue complicado, fue muy duro, pero fue muy catártico, porque yo estoy donde estoy ahora por ese año que yo pensaba que era un año perdido de mi vida, porque no estaba, psicológicamente estaba fatal, estaba muy destruido, tú lo sabes. Y yo lo veía como no como una inversión, lo veía como una pérdida de tiempo y estoy perdiendo un año de mi vida. Y a día de hoy doy gracias de que mis padres y tú y Bea me dijerais, tienes que ir al psicólogo. Doy gracias porque ahora soy quien soy, estoy donde estoy por haber ido al psicólogo. ¿Es duro? Sí. ¿Es complicado? También, pero también es muy catártico y de verdad que aunque lo veas todo muy negro al principio, empiezas a ver la luz. Yo creo que además a veces, ¿no? Uno de los miedos que yo sí que identifico cuando viene la gente cuando hablo con las personas que vienen a mi consulta, ¿no? Es que a veces dicen, ya, pero es que yo puedo solo o sola, ¿no? Y a veces es como que no tienes la fuerza para enfrentarte a eso, no. Ahí es donde está el error. La fortaleza real es de darte cuenta de que en ese momento necesitas ayuda y apoyo. Y al igual que en otras cosas físicas, sí que vas a los médicos, ¿no? O yo que sé, me duele una muela y voy al odontólogo o a la odontóloga, pues lo mismo tiene que ser un poco con el psicólogo. Tienes que ir a una persona que pueda ayudarte y apoyarte en eso. Pero si es que además no pierdes ese yo puedo con todo. Te quiero decir que yo siempre he sentido que he podido con todo. Y he pasado pues desde aceptar mi homosexualidad hasta pues una pandemia ahora, etcétera. Y yo he podido con todo, Hasta que llega un punto que dices, ostras, es que el 85% de mi cerebro está solo gestionando, o sea, solo gestionando esas cosas. Cuando eso podría ser mucho más bajo porque me han dado herramientas para que sea más rápido, más eficaz y aprovechar mucho más porcentaje de mi capacidad pues para crear, para generar vínculos con otras personas, para estar contento, para disfrutar, ¿no? Y eso es verdad que, claro, yo soy de las personas que sentía que yo podía con todo, hasta que llega un punto en el que ya a veces es algo que de repente físicamente te dice, ojo, no puedes, pero otras veces es mental que dices, es que voy a petar y a lo mejor petas de la manera más fea y contra la persona que más quieres y de una manera pues muy horrible. Entonces es mejor que antes de llegar a ese punto digas, espera, puedo bajar unas cuantas marchas, puedo pedir ayuda y ir juntos y seguir sintiendo que puedes con todo, pero que no necesitas agotarte por el camino, claro, ¿no? Y algo muy positivo también que está viendo en los últimos años y que a mí personalmente me está gustando mucho, ahora me dirás tú y sobre todo Nadia, pero es el hecho de que hay mucha gente pues que tiene mucho reconocimiento, que es muy conocida, sobre todo ahora con el mundo influencers, Instagram, social media, que haya tanta gente que tú aparentemente pensabas que estaba bien, pero que en un momento dado se abren en canal en las redes sociales para toda la gente que les sigue y dicen yo estoy yendo al psicólogo. Yo estoy bien, pero necesito ayuda. Pero necesito ayuda. Y que lo haga gente que tiene esa influencia y esa audiencia también es muy positivo porque ayuda un poco también a desestigmatizar. Que ya no hay tanto estigma. Es que es muy difícil. Es decir, que ayuda a normalizar el hecho de, oye, que yo no estoy bien, independientemente de que en mis redes sociales proyecte que estoy estupendamente. Y he necesitado ayuda y que cada vez hay más personas dentro de este mundo que se están metiendo en este ámbito porque realmente reconocen o dan visibilidad y voz a personas también reconocidas que en otro contexto igual no lo dirían, pero que ahora sí que se han lanzado adelante. Pues, por ejemplo, tú escribiste un post hace tiempo diciendo que habías empezado al psicólogo. Yo que sé, Demi Lovato en Estados Unidos también. Hace poco aquí también hubo una entrevista bastante tocha que hizo Luke Loren con María Pombo diciendo yo te estoy yendo al psicólogo, que a mí me veis todo feliz en Instagram con mi marido, con mi bebé, pero es que yo tengo una movida encima, estoy yendo al psicólogo también. Yo creo que es muy importante que se visibilice.
y es elemental que personas que se dedican a esto, ¿no? Y que son, para otras personas las admiran y... El referente. Exactamente, su referente, que digan que también tienen un problema, ¿no? Y que necesitan ayuda. Yo creo que es elemental, porque es como cuando ves a esa persona que admiras que se humaniza. Exacto. Y dice, tengo problemas similares a esa persona que yo tanto aprecio, yo creo que ayuda a que tú mismo te des cuenta de que necesitas ese apoyo, ¿no? Porque además el problema que tenemos todos en general es que lo que proyectamos en las redes sociales, los que tenemos redes sociales, es que todo está guay, de que yo soy súper guay, de que tengo la mejor vida del mundo y demás. Entonces, claro, eso provoca también una idealización y una comparación directa con tu persona de decir, es que mi vida es una mierda porque esta persona tiene una vida fantástica y ¿por qué no la tengo yo? Entonces también ahí entras un poco en el bucle, por eso la importancia de desestigmatizar y de normalizar el que yo tengo días buenos pero también tengo días malos, ¿no? Porque los días malos no son tan comerciales como los días buenos, pero también son necesarios. Y un día tendremos que hablar sobre redes sociales y cómo afectan eso. Un día te volveremos a invitar porque es que me está encantando todo esto, pero ya se acaba el tiempo. Pero hablaremos sobre redes sociales y sobre cómo nos afecta al coquito, a los que lo ven, a los que creamos contenido, etcétera, etcétera. Sí. Di de todos modos tu página web para que te puedan encontrar, ahí. pero para los que nos están escuchando. Es nadiaverodia.com. Más fácil. Muy fácil, muy fácil. Con B, ¿no? Con B, sí, por favor, con B. nadiaverodia.com. Maravilloso. De todos modos, os dejamos los links en el donde nos estéis escuchando o nos estéis viendo. Ahí están, en la caja de descripción. Nadia, ha estado genial. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer maravilloso y esperamos pues verte pronto otra vez por aquí. Y comentadnos, decirnos qué os ha parecido. Eso es. El feedback que nos gusta siempre. Sí lo digo. Sí lo digo. Sí lo digo.